Por eso yo no critico a la gente que invierte también con el corazón, porque al final las inversiones también son un arte, no es solamente una ciencia. Buenas amigos, esto es Tertulia y Dinero, capítulo 6, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Hoy estaremos, como siempre, Jesús Armando Leonet, @JesúsLeonet en Instagram y Twitter. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. Y José Miguel Farías, @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de activos, de cuáles serían esos activos o sectores que pueden protegernos ante una eventual aceleración de la inflación en los Estados Unidos, que es un tema que preocupa a muchas personas actualmente. Vamos a hablar un poco acerca del sector inmobiliario, posibilidades de inversión, alternativas, opciones a nivel geográfico. Vamos a tocar el tema Venezuela, vamos a hablar un poquito del sector inmobiliario en la región y en los Estados Unidos. Y por último, vamos a ahondar un poco más en un instrumento interesantísimo de inversión en el sector inmobiliario, que son los Real Estate Investment Trust, o en español. Ya estamos en el sexto capítulo. Total. En español. Podcast en español. En español sería. No conseguí en la bibliografía. Yo sabía que lo iba a raspar con no conseguí en la bibliografía un nombre como tal, porque en español también son como es muy común. Fondos inmobiliarios que cotizan en bolsa. Pero sí, son fondos de inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que podemos tocar el tema 1, la inflación. En capítulos anteriores hablamos y debatíamos si iba a ser algo coyuntural, si sería transitoria, si llegó para quedarse, pero este es un tema que sigue preocupando a propios y extraños, y yo en lo personal estoy un poquito preocupado con este nuevo paquete que parece venir de estímulos. Entonces, ¿cómo podemos cubrirnos? ¿Cuáles son esos activos que tienen, más allá de generar muchísimo rendimiento, cuáles son esos activos que tienen las características que nos permitan cubrirnos y estar, digamos, blindados ante una eventual aceleración de la inflación? Desde un punto de vista bastante holístico, cualquier inversionista siempre trata de... fuera de base ahí. Siempre trata de digamos que traer al presente las posibles expectativas, ya sean de crecimiento, de recesión, de inflación en este caso. Hay distintos instrumentos. Obviamente el más famoso puede ser el oro. A pesar de que yo no soy fan del oro, o si uno revisa, creo que lo recomendamos en el primer capítulo del podcast, el libro Stocks for Long Run de Jeremy Siegel, que la traducción al castellano es Guía para Invertir a Largo Plazo, una traducción que no va con el título, pero esa es la traducción que le dio la editorial. Cada vez que como dice, las películas, cuando, ¿no? dices algo, cuando rara. Decimos algo en inglés aquí en este podcast, ya estamos nerviosos, pero Adrúbal nos va a regañar. Sí. Claro, vale, porque este es un podcast en español. Guía para Invertir a Largo Plazo, Jeremy Siegel, es posiblemente la literatura que recoge la mayor cantidad de información en relación a los rendimientos de distintos instrumentos en el mercado estadounidense, que ha sido el mercado más representativo en los últimos 210 años. Cuando se ve el rendimiento del oro desde 1802 hasta el 2012, que es la última actualización que tengo del libro, el rendimiento del oro ha sido de 0,7%. $1 invertido en 1802 fuese en $4,58 en 2012. Entonces, si bien te ha ayudado a mantener el poder adquisitivo del dólar a través del tiempo, palabras más, palabras menos, no ha permitido un crecimiento en términos de rendimiento sobre ese capital también invertido. ahí es diversificar, ¿no? Sí, total. Pero, por ejemplo, las acciones, 6,6% de rendimiento, descontando 3% de inflación. Entonces, hay un tema ahí que es delicado. El oro, sin duda alguna, muchos inversionistas importantísimos, como puede ser Ray Dalio,
Bueno, de hecho, iba hacia el final, porque el mismo Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, que son inversionistas muy famosos, con una percepción incluso de buscar cobertura en momentos difíciles de la bolsa, están apostando, o siempre han apostado por oro, pero ahorita están apostando por Bitcoin. Pero lo del Bitcoin viene capaz incluso también amarrado con la política tan distorsionada monetaria que está viendo Estados Unidos y muchos países. Bueno, porque hay muchos teóricos que hablan de el Bitcoin como sustituto del oro. Yo lo veo como el oro para millennials. Es una buena expresión. En términos de activo refugio, ¿no? La cosa es, como dice Warren Buffett, funciona como activo refugio o como safe haven, pero en la crisis del COVID, el Bitcoin cayó más de lo que cayeron los índices accionarios. El oro no cayó. Ojo, una característica de todos los activos refugio es que son, tienen una volatilidad baja, ¿sabes? No es un activo como Bitcoin, que tú lo llames activo refugio, y aquí me perdonarán a mí me gusta el instrumento y me gusta la tecnología, pero no me parece un activo refugio. Es decir, esos niveles esos niveles de volatilidad, ¿no? Eso, ¿tú te sentirías cómodo, por ejemplo? O sea, con ese nivel de volatilidad. Yo me sentiría cómodo entendiéndolo como un activo especulativo exacto, dentro del portafolio. Pero con la percepción de safe haven... Y eso que tú dices me llama la atención, porque hace un tiempo me preguntaron por allí que inversión, como inversión especulativa. ¿Toda inversión no es especulativa? No. Te voy a dar una definición del libro El inversor inteligente de 1949 de Benjamin Graham. Parece una enciclopedia andante. Pero yo sé cuál es tu punto. Abro comillas. No, déjame darte esta definición y yo te voy a dar mi percepción sobre esa definición. Benjamin Graham decía en El inversor inteligente: una operación de inversión es aquella que, después de un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfagan estos requisitos son meramente especulativas. Obviamente, pero desde como lo entendemos los economistas, yo compro algo X y a lo mejor vendo X más 5, arbitro y especulo. Sí, ojo. Sí. Y ojo, son conceptos que se usan indistintamente y de manera capaz indistinguible, pero son conceptos que van completamente de la mano. Yo creo que lo que hace que una especulación el arbitraje es especular. sea un proceso de más inversión es precisamente esa visión conservadora y el entendimiento capaz de ir un poquito más allá. Para mí, un inversionista es aquel que no compra un título, por ejemplo, de una acción, simplemente pensando en que el precio va a subir o va a bajar mañana. Claro. Para mí eso es un especulador. Pero yo te pregunto, si yo me acerco a ti y te digo, José, ármame un portafolio para protegerme de la inflación, ¿cómo me lo armarías? Te preguntaría primero horizonte de inversión. ¿A cuánto tiempo vas a largo plazo? Largo plazo, 15, 20 años. Bueno, sí, más o menos. Una fuerte posición en acciones, porque las acciones son activos reales y como activos reales pueden incorporar dentro de su cotización las distorsiones monetarias como puede ser la inflación. Pero si yo te dijera, yo soy medio exigente, quiero diversificar, no quiero solo acciones. Te diría rates, que va a ser el tercer punto para no adelantarme. Los activos inmobiliarios, por ejemplo, que generan renta a raíz de la renta que cobran en esos inmuebles, son capaces de, si hay inflación y hay incremento en los precios en la economía... ¿Meterías commodities? Metería commodities. Los commodities suelen adelantarse generalmente a las expectativas de inflación. Se ha visto este año con el tema del precio del petróleo y la mayoría de los commodities han incrementado porque hay expectativas de inflación. ¿Mercados emergentes? Metería mercados emergentes que suelen no golpearse tanto. ¿Moneda? No. Yo no soy fan, no soy fan, ojo, que es una apreciación personal, no soy fan de las monedas. Yo me iría por acciones, porque a largo plazo pueden incorporar dentro de sus cotizaciones las variantes de las distorsiones monetarias. La evidencia empírica demuestra que las acciones, después de 5 años, es altamente probable que tú estés en positivo. Si siento que viene inflación, unos tips, unos Treasury Inflation Protected Security, que son, dilo eso. No me lo sé. No conozco el instrumento. Son títulos que su red está indexado con la tasa de inflación y más o menos tratan de mantener el poder adquisitivo de los ahorros que se invierten en los mismos. Sí, por ahí más o menos diría mi percepción. Huiría de los bonos. Y de hecho el mismo Warren Buffett lo dijo en su última carta de accionista a Berkshire Hathaway. Dijo, los bonos no son el sitio donde estar actualmente. Sí. Con expectativas de incremento de tasas de interés, con expectativas de inflación, los retornos de los bonos pueden estar amarrados a retornos negativos. Siendo más exigente, si te diría de cuáles mercados emergentes, ¿dónde te centrarías? Me gusta mucho, no sé si China ya cataloga como un mercado emergente, pero yo particularmente siento una gran atracción hacia China. Me gusta Corea del Sur, me gusta India, pero creo que capaz para tener una visión a largo plazo me iría por China, me iría por Corea del Sur y capaz algo en el cono sur. No sé si Brasil, no sé si Chile, pero entre esos dos me iría. Bueno, Brasil en sí mismo es un monstruo, ¿no? Sí. Mercado grandísimo.
Con respecto a los tips, Y si en ese portafolio, estoy quitándote el rol tuyo, pero tranquilo, bueno, estoy creo tranquilo, que hermano. portafolio. Esto es una tertulia. Ajá. Esto es una tertulia. Y si en ese portafolio tuviera que meter un apartado que se llama ovejas negras, es decir, unas cosas riesgosas, complicadas, incluso de mercados emergentes, ¿quiénes meterías? En el contexto distorsionado a nivel monetario y siendo especulativo, capaz metería un poquito de criptomoneda, un poquito de Bitcoin, que lo conversábamos ahorita. Sí. Sobre todo entendiendo el carácter especulativo que tiene actualmente, pero también su fin escaso. Yo creo que tiene características estructurales que lo hacen un bien especulativo, atractivo para cualquier portafolio. No en cantidades absurdas, tipo el 100% de mi portafolio, claro. se ve a veces en las redes que la gente o es Bitcoin o es nada. Hay que ser comedido porque generalmente cuando este tipo de instrumentos pegan su zarpazo, lo pegan bien duro. Pero yo generalmente me intento mantener en mi ciclo de competencia. Yo creo que intentaría buscar valor con acciones que sean contracíclicas, acciones que puedan aguantar la pela de la crisis y sobre todo también acciones que de una forma u otra me permitan dormir tranquilo. Yo me siento feliz siendo propietario de acciones donde no pudiese ver su cotización por los siguientes 10 años. Y así creo que es la mejor manera de invertir. Es así. Ahora bien, ¿cómo esto de la inflación va de la mano con lo que es el sector inmobiliario? El sector inmobiliario, esto es una idea muy personal, una concepción muy personal, pero pareciera que era de los primeros sectores en los cuales se invertía, ¿no? Y es como lo más trivial. Es mucho más fácil entender una inversión en el sector inmobiliario, como por ejemplo comprar una casa o un galpón Mucha o un gente hace terreno. eso. En Venezuela me imagino, Asdrúbal, eso Totalmente. No, históricamente Totalmente. Abunda. Hay gente que, en el caso venezolano, gente con alto poder adquisitivo e incluso, digamos, con propiedades que son muy reacios a la bolsa y todo lo tienen es en fondos, en activos inmobiliarios, tanto aquí como afuera, ¿no? Sí. A ver, tenemos una situación que es contraria, ¿no? El estándar que pudiéramos comparar cuando hablamos de Venezuela versus, por ejemplo, los Estados Unidos. En Venezuela existe una sobreoferta. Hoy en día pareciera que hay muchas propiedades en venta o en alquiler. En Estados Unidos es lo contrario. Flaca, ¿no? Ya vamos a hablar. Bueno, hay unos cambios. Ya vamos a hablar de Estados Unidos. Eso es una verdad a medias. Es decir, el mercado inmobiliario en venezolano tiene asimetrías importantes. Sí, claro. Por ciudad, o sea, no es lo mismo No solo comprar el inmobiliario, una en propiedad en Caracas que a lo mejor en Maracaibo, que tiene una crisis, o el efecto de la crisis es mucho más complicado, o en Puerto Ordaz. Bueno, ha habido una migración interna hacia exactamente. Caracas. O sea, Y capaz dentro los de la activos en misma Caracas hay zonas que tienen movimientos interesantes. El caso, por ejemplo, lo que se ha llamado, lo que tiene que ver, por ejemplo, Campo Alegre, El Rosal, La Castellana, Valle Arriba, Los Palos Grandes, son zonas, digamos, donde no es tan fácil conseguir precios de gallina flaca, ¿no? Es así. Ha habido cierto movimiento allí en el mercado local. Y pareciera, o por lo menos mi percepción es que se llegó a un punto mínimo y ya es difícil que veas un punto por debajo de eso. Más bien, yo noto una ligera recuperación en propiedades inmobiliarias en Venezuela, muy ligera, obviamente por la sobreoferta y sobre todo por la falta de financiamiento, pero yo te diría que ya esa expectativa de precios de gallina flaca en todos lados ya no es cierto. Tú que estás ligado con el sector bancario, ya que eres director de un banco, ha venido, es una pregunta realmente desde el conocimiento, no sé si, así como hemos visto, por ejemplo, la entrada a financiamiento para la compra de vehículos, ¿no está ocurriendo lo mismo para la compra de inmuebles? No está ocurriendo, no, prácticamente es inexistente. La banca, en lo poco que puede estar financiando en términos de inmuebles, es a empleados claves que quieren retener y que como pues hay un tema importante también de no pagar sueldos competitivos o le cuesta pagar sueldos competitivos, un elemento de retención es darle pues un crédito hipotecario en condiciones bastante atractivas que haga que ese empleado tenga todos los incentivos a quedarse, porque si el empleado se va, las condiciones cambian totalmente. Sí, Ahora, así. les hago una pregunta a ambos, porque es una disyuntiva que tengo por dos libros que he leído. Uno, que ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que es Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch,
Y el otro, el que le encanta a Asdrúbal, esta gente de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Lynch dice, y Lynch, que era un hombre de bolsa, que sabe lo que es el valor de dinero en el tiempo, en su libro de Un paso por delante de Wall Street, él decía que el tener un techo encima de tu cabeza vale demasiado para intentar obtener el resto de cosas buenas en la vida. Es decir, que antes de querer invertir en bolsa, comprar títulos, averiguar sobre acciones que cotizan, etcétera, tienes que intentar comprar una casa, porque te da tranquilidad, te da ese sentimiento de pertenencia con tu familia, etcétera. Por el otro lado, Kiyosaki, que yo no es que sea muy fan, pero creo que tiene conceptos interesantísimos en sus libros. Particularmente para los que se están iniciando. Tiene conceptos tipo de que capaz una casa o un carro no sea un activo, al menos que te produzcan. Pero si compras una casa o un activo, solamente capaz para usarlo, para dejarlo ahí o para etcétera, capaz no sea un activo. La pregunta es esta, para que la atajen. ¿Ustedes consideran que comprar una casa, tener un inmueble, es un activo o preferirían alquilar para utilizar esa renta, invertir y que genere mayor retorno sobre la inversión a largo plazo? No, Ok. eso tiene una percepción muy personal. Yo creo que yo coincido que uno debería tener una casa. O sea, tu casa, pues, y ya. A lo mejor una segunda casa te lo puedes pensar, o una casa de playa te lo puedes pensar, pero sí deberías tener tu casa, ¿no? Y eso debería ser un objetivo de vida. Ante Porque cualquier te da- chaparrón, tienes tu casa ahí. Totalmente. No, pero bueno, hay gente que a lo mejor, ojo, vuelvo y te repito, eso son percepciones. No creo que haya una respuesta correcta o incorrecta a esa pregunta. Claro. Tiene que ver con las expectativas de cada quien. Lo que sí es importante allí es la diversificación. Yo lo que no estoy de acuerdo es la gente, como todo, que toda la inversión lo hace en temas inmobiliarios porque Sí. estás concentrando y tienes un riesgo. Le pasó a muchos venezolanos. Muchos venezolanos en los 80, en los 90, incluso en los primeros años del siglo XXI, compraron inmueble, se apalancaron. Miles de propiedades. Vino la crisis, eso se vino abajo y te quedaste, bueno, con todos los activos, la depreciación brutal del precio de esos activos y sin capacidad de poder, de alguna manera, hacer frente al cambio que estabas teniendo frente a la crisis. Incluso tuviste que rematar eso. Entonces, Sí. al final, el tema de concentración en el mercado inmobiliario es muy importante porque ahí juega otro rol. Y hay estudios que te demuestran que mucha gente no compra una vivienda no necesariamente por inversión, sino también desde sus afectos. ¿Qué quiero decirte con Claro. esto? Yo compro mi casa en Caracas, chévere. Eso tiene Y 3 quiero- casas, Naco. Por eso, quiero comprar Y una nunca va. segunda casa. Y Y a lo dos mejor galpones. escojo Madrid. Entonces tú dices, bueno, ¿y el mercado de Madrid es mejor que el de Estados Unidos? No, es que Madrid me encanta. Claro. Me gusta ir a Madrid. Miami, pero ya va, tú revisaste Orlando, Miami o Tampa, a lo mejor. No, es que yo voy a Miami. Sí. Entonces, Sí. al final ahí el concepto de inversión es difuso. Sí, ¿no? está tergiversado. Mira, en respuesta a tu pregunta, José Miguel, yo tenía un profesor de ingeniería en la universidad que él decía que la mejor respuesta siempre es depende. Yo sí Ese creo... Era economista, ¿verdad? ¿verdad? Yo creo. No era ¿qué- economista, era cómo es eso? ingeniero. ¿Cómo es Era eso? ingeniero mecánico. Ingeniero como equivocado, ¿no? Pero yo soy fiel creyente de esa filosofía. O sea, yo sí creo que uno debe tener su casa, al menos su vivienda principal, pero eso no quiere decir... O sea, uno debe garantizar que tu casa sea una buena inversión en el momento que decides hacer la inversión de tener una vivienda, ¿no? Bueno, Ojo, pero eso es esto es algo- relativo, Jesús. Esto es algo Porque muy al final personal. a veces una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Claro, A lo mejor claro. yo quiero vivir en Vallarriba, por decir algo, ¿no? Una zona. No, ahora- pero lo que pongo a acceder me da para Plaza Venezuela. No, te ilustro con un ejemplo. En estos días conversaba con una persona que tiene 4 años viviendo o 5 años, algo así, no sé, viviendo en su casa, donde está ahorita alquilado, no sé qué, y existe una ventana de oportunidad en la cual está viendo si compra esa casa. Los dueños de la casa están en el extranjero, no sé qué. Y yo hablaba y le comentaba que, mira, y ella me decía, bueno, ¿qué te parece esto? Yo quisiera tener... Yo le decía, mira, a mí me parece que desde el punto de vista de inversión, a mí no me hace mucho sentido. O sea, tienes que meterle algo de plata, no es solamente el costo de la vivienda, el costo de mantenimiento es alto, no sé qué. En términos de lo que representa eso, en función a tu patrimonio, tú te vas a quedar en una posición de liquidez muy baja, bueno, solamente para tener una casa.
Pero eso es lo que, desde el punto de vista objetivo, No como era yo lo Warren veo. Buffett el que decía que si no puedes comprar algo 2 veces, no lo deberías Ajá. comprar. Era Warren Buffett, Ojo, efectivamente. pero No deberías permitírtelo si no puedes comprarlo 2 veces. Pero también la tranquilidad no tiene precio, ¿no? La gente que, digamos, las generaciones mayores o nuestros padres, nuestros abuelos, se sentían muy cómodos o se sienten todavía muy cómodos teniendo un techo y teniendo esa seguridad y Yo creo muchos que están como- dispuestos a hacerlo a toda Como costa. conclusión de ese punto, es un tema que hay que revisar muy bien y hay que separar lo que es el mercado, la propiedad inmobiliaria como inversión a como objetivo de vida, Es objetivo así. de retiro, objetivo de visitar cuando me voy de vacaciones. Son conceptos que no necesariamente están alineados. Es así, Entonces ese totalmente. tema es muy importante. Incluso me introduce un comentario mío para ponerle sazón a lo que viene. Yo, por ejemplo, soy escéptico de esos fondos inmobiliarios que van a hablar ahora. ¿Por qué? Porque en Ok. realidad hay una concentración brutal en un solo sector. Entonces, ese tema es delicado, ¿no? Bueno, No sé qué piensan ustedes. Vamos de lo nuestro a lo más amplio. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos hoy en día, ustedes lo conocen, el Fondo de Valores Inmobiliarios, que funciona y de hecho fue creado bajo la estructura de un REIT, en estos fondos de inversión cotizados en bolsa. Y recientemente, ¿por qué me viene a la mente? Recientemente realizaron una emisión de acciones por $6 millones, que era como el 4% del capital social en ese momento, para realizar primero una ampliación, creo que se llama el Boulevard del Tolón, y realizar otras compras de ellos le llaman high-end level dentro del segmento de apartamentos, mejorar la tecnología. Y eso me permite pensar que capaz lo que conversamos inicialmente, tenemos una economía posiblemente infravalorada en términos de activos que estos expertos están viendo a nivel inmobiliario. Hay posibilidades, existe esta especie de rate para los que quieran comprarlo y quieran formar parte. Creo que Fondo de Valor Inmobiliario tiene, además de posiciones en República Dominicana, en Venezuela, el San Ignacio, el Tolón y otros centros comerciales, creo que en Paseo de Acarigua, Paseo de Latillo. O sea, son varios, tienen como 200.000 metros cuadrados. Y es un instrumento que puede llegar a ser interesante para aquel pequeño inversionista que capaz no tenga la posibilidad de comprar todo un inmueble, puede Exacto. tener acceso a metros cuadrados a través de la compra de acciones de fondos de Claro, valor pero inmobiliario. yo creo que al final, claro, cuando yo hice el comentario estaba pensando más en el mercado americano, porque creo que hay diferencias notables entre el mercado inmobiliario de los países desarrollados, de economías de primer mundo, y mercados inmobiliarios en emergentes y en un país como Venezuela. En efecto, las ¿Qué, hay. qué ventaja tiene? Ya saliendo de fondo de valor inmobiliario, para los que tengan más o menos una idea de un rate en Venezuela, la inversión inmobiliaria se ha visto bien en los últimos años, independientemente de la crisis subprime y todo lo que ocurrió en 2008, 2007-2008, porque suelen ser instrumentos bastante contracíclicos. Por ejemplo, para etapas de inflación, como comentábamos ahorita, suelen incorporar buenos rendimientos en época de inflación, y sobre todo suelen ser instrumentos que, como tienen ciertas ventajas fiscales y tienen que redistribuir entre sus accionistas las ganancias que tienen, suelen tener buen porcentaje de dividendos. Pero Que ahí, es un José, instrumento yo contracíclico, te diría Farid. algo, más allá de que hagas esa aclaratoria, es importante también en este tipo de fondos una investigación exhaustiva. Sí, Sí, totalmente. sí, sí. Porque ha habido también muchos casos de personas, yo conozco, que han metido su plata allí y han salido con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban Ojo. ubicados en sitios problemáticos, porque hubo incluso demandas judiciales por Es el así. tema del terreno. Entonces, al final, creo que demanda también revisar muy bien, no se deje llevar solamente por un folletico muy bonito que le pone las características, revise bien el tema, porque tiene otros elementos que no son de riesgo más allá del propio mercado, ¿no? Tú inviertes Pero, en el BNQ de Vanguard, ¿no? Ojo, Asdrúbal, sí. Y ya vamos a hablar de Vanguard. Yo soy, o sea, más allá del BNQ, yo soy muy fan de Vanguard. Pero, ¿Qué es Asdrúbal, Vanguard? Vanguard es un emisor de Ajá. fondos cotizados, es el más grande del mundo, creo. Fue, bueno, revisando... No es el más el grande, otro pero día. forma parte de The Big Three, No, que son no, BlackRock, si no es el más State grande Street y creo- Vanguard. o es el de menor costo. Pero volviendo al punto que tú tocabas, el concepto que estamos manejando aquí a nivel de rate no es un fondo en el cual, porque la gente, y para aclararle a los que nos oyen, no es un fondo en el cual tú le entregas el dinero a una persona y ellos A nos una van a constructora, administrar. por ejemplo. Esto se compra como tú compras un ETF o como tú compras Ok. una acción. ¿Qué es decir, un ETF? es un Aparte fondo de- cotizado, es un fondo de inversión cotizado
por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, que lo que hace es empaquetar una serie de acciones y replicar No, pero un índice. hacía la aclaratoria porque hay muchos que están ofreciendo estas cosas. Sí, y- sí, sí. Ahí, y ahí por hay que eso- tener cuidado. Y yo también iba hacia allá, porque al final no es lo mismo. No, voy a invertir en este proyecto con esta constructora, Claro, con este son cosas realtor que distintas. está vendiendo y que van a hacer esta bonización, a invertir directamente en un producto que cotiza en bolsa y que su subyacente punto. es esto, el real No, y no estate. solo eso, que como bien, o sea, al ser como una acción, porque en la práctica es una acción, tú tienes acceso, digamos, a toda la información, al plan de inversión, los dividendos, son dividendos que tú puedes, Ajá, pero digamos, si tuvieras esperarlo si fácilmente. tuvieras una bala en la cabeza entre acciones, entre un fondo de acciones y este fondo, ¿qué escogerías? No escogería los dos, por No, un tema, no. por un tema Pero de ves, pero es que no son diversificación. mutuamente excluyentes. Claro, por un tema de Pero diversificación. yo te estoy llevando a que sean Era- mutuamente era- excluyentes. vas a invertir Para que hoy. quienes nos ven y nos oyen vean Sí, tu o sea, valoración es del decir, riesgo. Si yo solamente puedo invertir en acciones o en fondos de acciones y en fondos de inmobiliarios, yo invertiría en acciones a largo ¿y tú? plazo. En acciones a largo plazo. Ok. Pero es, de nuevo, porque la evidencia empírica demuestra que después de 5 años es extremadamente difícil que tú estés perdiendo dinero cuando tú estás indexado a los rendimientos que entrega el mercado. Entonces, y creo que esa es más o menos la forma en la que piensas tú también. Es Pero estos fondos inmobiliarios te ofrecen un buen nivel de diversificación, te dan una capacidad defensiva ante cualquier coyuntura. Dividendo Y- interesantísimo. Que un entorno de el dividendo es de interesantísimo. retornos complicados, un buen Y- dividend yield te salva la partida. Y una de las ventajas importantísimas de estos fondos es que te le quitan a la persona que invierte en ellos toda esta necesidad de, cuando tú compras una casa, el mantenimiento de la casa, temas de papeleo, tienen ventajas fiscales importantísimas también. Entonces al final se hace atractivo. Cuando tú Claro, pero comparas- también la gente, vuelvo al punto que dije antes, cuando alguien compra una casa, no solamente lo compra como un tema de inversión, sino como elementos que tienen que ver más allá con factores no necesariamente ligados a finanzas. Sí, sí, Sino totalmente. dónde puedo llegar, dónde puedo pasar mi vejez, dónde pueden quedarse mis hijos. ¿Qué ciudad me gusta? ¿Qué ciudad me gusta? Entonces, cuando metes esos factores, esto no les es atractivo. Bueno, porque al final alguien que invierte con ese enfoque, o sea, es alguien que no está invirtiendo, digamos, de manera pragmática, buscando No son retornos. otros criterios, pero te lo digo porque yo siento, Ujú. no tengo ningún estudio a la mano, es más un tema, digamos, de feeling, que la mayoría, en el caso de Venezuela, la mayoría de la gente que invierte en temas inmobiliarios vende más con esa perspectiva. Sí, 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 totalmente. Y los realtors o los asesores inmobiliarios, si te das cuenta, son más, tienen mayormente un perfil de ventas que de finanzas o que de asesores de inversión. Es correcto. Entonces, bueno, por ahí eso te Por puede ahí va decir Notiuno. algo también, ¿no? Por ahí va la cosa. Me preguntaba sobre Vanguard y sobre BNQ. BNQ, el ticker BNQ es el... No es que me vas a robar la píldora porque la No la es una preparé. píldora, no es una píldora. Esto es una mini recomendación de investigación. Es el equivalente es el fondo más representativo del sector inmobiliario en los Estados Unidos y es el equivalente a invertir en el S&P 500 en acciones, pero en el sector inmobiliario. Sí, echen un ojo. Yo creo que tiene nunca un- está de más tener un poquito de Tiene BNQ en un los portafolios. dividend yield interesante sobre 3%. Todavía no me han convencido, pero lo voy a mirar. Recomendación Ojo. de investigación. Digamos, Asdrúbal, que tú quieres tener exposición al mercado inmobiliario, pero tú no quieres comprarte un apartamento en Venezuela. Vende uno de los o en 4 Estados apartamentos que Unidos, tienes acá en Venezuela. o en Estados Y le Unidos. compras BNQ. Pero tú te quieres comprar No, el pero garaje. fíjate tú que yo que conozco de mercado, que soy economista, asesor, yo me quiero comprar un apartamento en Madrid porque me gusta la ciudad. Bueno, y eso está chévere, ojo. Yo Eso no no- creo que eso no- sea- esos son los Que a problemas de veces Asdrúbal, ¿oíste? Esos son los problemas de los Asdrúbal. factores Morgan- emocionales pesan Mira, sobre los racionales. Morgan Housel dice en su libro que él históricamente con su esposa tenía mayores cantidades de efectivo de lo que su asesor Es como financiero tú- le recomendaba. Es como tu acción esa del club ese pichachero que tú tienes. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál club? El de Anaco. No, el club hípico. El que tiene el club de... El Manchester, es la cosa. Ah, el Ah, Manchester bueno, United. hermano, pero mira, cada vez... Eso es más
más de corazón que racional. Claro. Ojo, y por eso yo no Ah. critico a la gente que invierte también con el corazón, porque al final las inversiones también son un arte, no es solamente una ciencia. Es así. Pero volviendo al tema de lo inmobiliario, Morgan Housel decía que él tuvo históricamente mayor cantidad de efectivo de lo que su asesor le recomendaba, a sabiendas de que perdía valor por un tema de costo de oportunidad, y también decía que pagó su casa mucho antes porque sencillamente le hacía sentir más tranquilo. Claro. Y él estaba dispuesto Después que tú a dejarle al mercado rendimientos sobre la mesa en aras de sentirse cómodo. Claro. Lo Entonces, importante, eso es válido. yo siempre lo digo, lo importante cuando se invierte, sea en inmuebles, en sector agropecuario, en acciones, en bonos, es poder llegar a tu casa, acostarte y que tu Claro, casa esté tranquila. claro. O sea, tienes que dormir tranquilo. Si se hace un problema emocional, ese conflicto entre estoy Después bien, te he estoy hecho un mal, chiste es peor. de eso de un cliente mío, pero así. en otro programa de eso de dormir tranquilo. Pero no estoy de acuerdo. Y más, por ejemplo, más en un país como Venezuela que pasó por o que está pasando, mejor dicho, por una crisis tan profunda y de hiperinflación, te podrás imaginar que las preferencias de los venezolanos tienen criterios que a veces no son los de mercado. Es así. Y al final, cuando uno está a largo plazo también y tu horizonte está claro y tú sabes, en esto yo apoyo mucho lo que dice José Miguel de buscar factores cualitativos en las cosas que, más allá de los números, buscar factores cualitativos en las cosas en las que inviertes. Para cerrar este punto, les comento una anécdota. Yo tengo un ticker, yo compré un fondo, un ETF que se llama SUBS, SVZ, que invierte en contenido de televisión, streaming. ¿Ok? Tiene muchas compañías que hacen streaming. No, Triple X no. Ok. Oye, Asdrúbal, todo el tiempo. Me lo esperaría, Últimamente- me lo esperaría. Últimamente Asdrúbal está muy violento. No, ahora... Se le fue la idea, se le fue la idea. Sí. Viste, sí. se puso nervioso. Me descolocó. Mira, volviendo al tema. Invierte en streaming porque yo creo que, bueno, ese es el futuro de la Claro. televisión y del contenido audiovisual. Bueno, mira lo que ha pasado. Y estoy 15% abajo. Pero bueno, al final... Lo que pasó con Amazon y lo que ha pasado con AT&T, los cambios que ha habido en las últimas semanas. Pero bueno, vamos rápido allí, que el tiempo apremia. Es Faría, así. ¿tenemos píldora para hoy? ¿O hoy no le vamos a dar nada a los muchachos? No puedo dejar pasar la píldora de hoy porque, a pesar de que quería agarrar el consejo de Asdrúbal de que fuese la media hojita, cuando empecé a escribir sobre esta empresa, la famosa mini Berkshire Hathaway, no pude dejar de hacerlo, ¿no? Pásame ahí la biblioteca que tienes ahí a tu izquierda. Píldora. No, vale. Esto ya, parece una y tesis, son hermano. dos hojas. Muchachos, No. lo que nos ven, nuestros escuchas, que ya son fieles, nos ponen en los comentarios, nos encantan las hojas de José Miguel, que tiene información de las píldoras para que estos muchachos den el fastidio. Compañía Markel. Precio, a día de hoy, entre $1,150 a $1,200, algo cara. No suelen recomprar acciones, no suelen emitir más. Es una especie de mini Berkshire Hathaway. Markel es una compañía de seguros globales que suscribe productos de seguros especiales, lo que se conoce en el sector como EN. Ya ahorita les comento un poquito más. ¿Por qué Markel? Markel llamó mi atención porque es conocida como la pequeña Berkshire Hathaway, la empresa Warren Buffett. No es solamente sector seguro y lo que se genera a través del float no- y todas pero que las no todas recompra las primas que ellos cobran por ahí, sino que una buena parte de lo que Markel hace con sus inversiones lo hace a través de adquisiciones en sector privado y en sector público. Al igual que Berkshire Hathaway, tiene un sólido historial de generación de rendimiento para sus inversionistas. Durante el periodo que terminó, la década que terminó en el año 2020, Markel obtuvo un rendimiento sólido de 10,6% en comparación con un rendimiento del Standard & Poor's para el mismo periodo de 9,3%. ¿Qué me gusta de Markel para ser conciso? Diversidad de ingresos que le permite sortear tiempos difíciles. No solamente una empresa aseguradora, es una empresa que saca parte del float que genera el negocio asegurador para invertir en empresas que cotizan pública y privadamente. Eso le suele generar muchos retornos, incluso retornos por encima de su actividad principal. De nuevo, como Berkshire Hathaway con el sector asegurador. Las ganancias de este flujo de ingresos fluctúan con los mercados, ciertamente, pero en los últimos 10 años, escuchen bien, su cartera, que ahora asciende a más de $22,000 millones, tuvo un retorno de más La de mitad 15, del PIB de Venezuela. tuvo un retorno de más de 15% No es en poca base cosa, anualizada en estos 10 años. Hay un punto importante para mí en este factor que no es cualitativo, y es el nombre de Tom Gaynor, que es digamos, el segundo hombre a bordo, porque realmente está encargado de las inversiones de Markel.
Para mí, Tom Gayner es un as increíble en el mundo de las inversiones y tiene una visión holística que se basa en 4 principios que son claves. Los digo rápidamente. Busca invertir en empresas que tengan capacidad de crear rentabilidad, ventajas competitivas, empresas que tengan un buen management o una buena gestión, empresas con una gran dinámica de reinversión. Esto significa empresas que sepan que tienen posibilidad de tener un negocio sostenible a largo plazo. Y por último, busca invertir con una buena relación precio-valor. Una buena compañía puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones y Tom Gayner lo tiene claro. Échale un ojo a Markel, recomendación de inversión. Nuestro portafolio está creciendo interesantemente, ya llevamos 6 acciones, ya vamos a ver cómo queda al final de la primera temporada. Así es, así es. Bueno, yo creo que estamos listos. Estamos listos. Es momento de irnos, tristemente. Pero bueno, señores, esto fue Tertulia y Dinero, capítulo 6, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de inversiones, finanzas y economía. Este servidor, Jesús Armando Leonet, @Jesús Leonet en Instagram y Twitter, junto con Asdrúbal Oliveros, @AR Oliveros en Instagram y Twitter. Y por acá José Miguel Farías, @JM Farías U en Instagram y en Twitter. Nos despedimos hasta una nueva entrega. Un gran abrazo. Chao, chao.